Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Gracias por acompañarnos en este recorrido especial. Esta vez el camino nos lleva por distintas regiones del estado de Veracruz. Un estado lleno de historia, costumbre y misterio. Varios pasajeros originarios de pueblos y rancherías veracruzanas decidieron compartir sus vivencias más inquietantes y esta noche podrán escucharlas todas durante el trayecto, así que pasajeros, por favor, inclinen su asiento y abrochen su cinturón, que a partir de aquí comenzamos a recorrer la desolada carretera. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La niña del terreno. Me llamo Cecilia y nací en Landero. Nunca salí de aquí. Mis papás ya murieron. Mis hermanos se fueron a Jalapa y solo yo me quedé en la casa, aunque algunos vecinos al principio pensaban que yo también me iba a ir, pero no me fui. Nunca tuve esa intención. Ya estoy grande, paso de los 60, pero aquí sigo, cuidando las cosas. Siempre me ha gustado tener limpio el patio, barrer el camino y cortar los quelites. Me gusta que la casa se vea presentable, aunque no venga nadie. A veces me paso la tarde quitando hojas secas. Por eso noté, cuando empezaron a aparecer las huellas de pies pequeños, estaban marcadas en la tierra húmeda del solar de atrás, en un tramo donde nunca crece nada, y que solo uso para dejar los cubos vacíos cuando regreso del pozo con el agua. Siempre iguales, pequeñas y delgadas. Salían de donde están los guamúchiles. Llegaban hasta la cerca de carrizos que da al terreno baldío, justo por donde antes teníamos sembrado maíz, pero dejamos de usar por la maleza que se extendió demasiado. Nadie podía haberse metido por ahí sin que los perros ladraran. Además no había rastro de entrada, solo de salida. Al otro día estaban otra vez, exactamente iguales y en el mismo lugar. Las conté. Eran 16 pasos. Siempre los mismos. Ni uno más ni uno menos. Me empezó a dar pendiente, así que le comenté la situación a don Bartolo. Él me ayuda a veces con la siembra del cafetal, y me dijo algo, aunque no le gusta hablar de esas cosas. Comentó que había visto algo parecido cuando era niño. Una tarde me agarró la lluvia. Regresando del campo llegué empapada, con los pies llenos de lodo y la ropa escurriendo. Entré a la cocina, y ahí estaban las huellas, esta vez dentro de la casa, en el suelo de cemento. Y no eran mías porque mis pies son grandes. Las huellas iban desde la puerta hasta llegar al fogón. Cerré la puerta con tranca y me senté. Esa noche no dormí. Escuchaba el sonido de la olla. Era la de barro donde pongo el agua. Parecía que la movían. En la mañana la encontré tirada, rota. El agua estaba derramada y había más huellas, ahora hacia el cuarto, marcadas desde la cocina hasta la entrada del pasillo que lleva al fondo. Era el cuarto donde yo duermo. Decidí hacer algo. Puse candado en la puerta del cuarto. También atranqué la entrada con un palo grueso, el que uso para atorar la puerta del gallinero. A la tercera noche, me despertó un golpe fuerte. Me asomé por la rendija. Todo estaba oscuro. Cuando abrí la puerta para ver, vi los leños colocados con forma extraña. Habían hecho una figura. Era un cuerpo. Acostado. Tenía los brazos abiertos y estaba junto al fogón, con la cabeza apuntando hacia el pasillo. Fui a ver al presidente del comisariado y le conté todo.
Dijo que era mejor no decirle a nadie más, que ese tipo de cosas luego causan miedo entre los vecinos. No quería que empezara el chisme. Me recomendó ir con la señora Isela. Ella era de las que iban a rezar a funerales y así que tal vez alguna cosa me podía decir para ayudarme. Por aquello de que como leía mucho la Biblia, pues algo debía saber. Fui. Me preguntó si alguien de la familia había perdido un hijo. Le dije que no, nunca. Me preguntó algo más. Me miraba fijo mientras me servía un café en un jarrito de peltre. Quiso saber si sabía qué hubo en ese terreno antes. La verdad, no sabía nada. Pero ella sí lo sabía. Me dijo que hubo entierros clandestinos en los años 80. Tiempos difíciles. Que varios cuerpos de desaparecidos terminaron ahí entre los guamúchiles. Algunos nunca fueron reclamados. Uno de ellos era una niña. Tenía 7 años y nadie supo quién era nunca, ni de qué comunidad venía, ni quiénes eran sus padres. Solo la enterraron con otros y después taparon todo con tierra. Y que pues lo que estaba pasando era que, por alguna razón que no supo explicarme, el espíritu de esa niña se estaba manifestando. Regresé a la casa. En la tarde me puse a rezar. Pero a pesar de eso, esa noche la niña se manifestó de forma visible. Estaba flaca. Tenía vestido blanco y estaba llena de tierra en los brazos, en el pelo, en las piernas. La vi parada en la esquina del cuarto. Me levanté. Traté de tocar la lámpara y cuando se encendió, ya no estaba. Pero las huellas estaban frente a mi cama. Pasaron 2 días. El hijo de don Bartolo vino a ayudarme con la leña porque el viejo se lastimó la pierna y no pudo venir. Lo mandé solo al terreno. Le dije dónde estaba la pila. No tardó ni media hora y regresó corriendo asustado, con la cara pálida y sin poder hablar al principio. Dijo que había visto a alguien parado entre los guamúchiles, que parecía una niña, pero que no tenía cara, no tenía ojos, no tenía boca, no tenía nada. El muchacho, que sangraba del codo porque se había caído del susto, me pidió que no lo volviera a mandar allá. Yo no supe qué decirle. Pasaron los meses. Hace poco, durante la noche, escuché algo raro. No eran pasos ni voces. Eran como rasguños. Raspaban la puerta del cuarto. Parecía que usaban las uñas. En la mañana al abrir, vi algo que me dejó pasmada. Habían escrito una palabra con tierra. Era un nombre. Decía, Liz. Ya no sé qué hacer para ponerle un alto a esto. Es muy desgastante y muchas veces da miedo. No sé qué es lo que quiere la niña, pero sigue apareciendo. Me preocupa que en algún momento me quiera atacar y ya no pueda hacer nada para evitarlo. La casa junto a la milpa. Me llamo Mateo. Vivo en Aquila desde que nací. Tengo una parcela en la orilla del pueblo. Está por el lado donde termina el camino empedrado y empieza la vereda que lleva al Cerro de las Estacas. Un cerro mediano pero con mucha vegetación y pocas casas cerca de ahí. Ahí es donde tengo mi milpa. El terreno es bueno, da mazorca gruesa, resistente. Pero al lado de mi parcela hay una casa abandonada, muy vieja. Lo que yo crecí escuchando de esa casa era que ahí antes vivía una mujer con su hija, pero que de un día para otro, las dos habían desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces la casa quedó vacía. Nadie la toca.
Las paredes están completas, pero ya se cuartearon. El techo es de lámina vieja y las puertas están rotas, ya no cierran. La maleza creció alrededor. Yo paso por ahí cada vez que voy a sembrar o a recoger, pero nunca me había acercado, hasta en esa ocasión. Fue un día que vi que había lumbre adentro. Era de madrugada. Yo iba temprano al terreno. Iba a abonar antes de que saliera el sol, como acostumbro. Cuando pasé frente a esa casa, vi el reflejo anaranjado por una rendija. Me detuve. No había humo, pero sí luz clara. Pensé que alguien se había metido. Me acerqué un poco sin meterme. No escuché nada. Solo se veía esa luz, y nada más. Me regresé al terreno y trabajé con normalidad, pero sin poder sacarme de la cabeza esa situación. Medio curiosa. Cuando regresé al pueblo, le conté a mi compadre Hilario. Me dijo que ya antes había visto lo mismo, que un primo suyo también dijo haber visto luz en esa casa. Dijo que mejor no me acercara. Al otro día, volví a ir. Esta vez más tarde, en la tarde. No vi nada raro, pero cuando pasé junto a la entrada, vi marcas en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado costales pesados. Se notaban bien. Se metían por el pasillo de la casa. Esa noche no dormí bien. Esa noche soñé con una mujer que se paraba junto a mi cama. No la reconocí. Traía vestido negro. Tenía los brazos caídos y la cabeza agachada. Me desperté sudado. No pude dormir de nuevo. A la mañana siguiente, fui al terreno con el machete colgado y la lámpara. Ahí fue cuando vi que alguien había puesto piedras, formando una cruz frente a la entrada de la casa. No estaban antes. Eran piedras del mismo tamaño, acomodadas en línea. Alguien las puso. Fui a ver al presidente del ejido. Le pregunté si alguien había estado limpiando o reclamando el terreno. Me dijo que no. Esa tarde llovió fuerte. Me esperé un rato en el ramadón que tengo junto al maizal, hasta que paró. Cuando paró la lluvia, empecé a recoger mis cosas. Entonces vi que una niña salía de la casa. Tenía el pelo corto, la ropa vieja y los pies descalzos. Caminó derechito hacia la milpa. Yo me quedé parado. No podía creerlo. Cuando la seguí con la vista vi que no pisaba la tierra. Flotaba 1 o 2 centímetros. Se metió entre las milpas y desapareció. Me quedé congelado. Esperé unos minutos y luego me fui al pueblo. No regresé ese día. Le conté a don Camilo, el más viejo del lugar. Me dijo algo que yo no sabía. Al parecer casi nadie lo sabía. Porque si alguien lo hubiera sabido, pues, yo me hubiera enterado. Dijo que cuando recién la gente dejó de ver movimiento en la casa, entraron a ver. Encontraron líquido rojo en el lavadero, un cuerpo tirado y otro cuerpo suspendido. Cuando le pregunté por qué nadie sabía eso, me explicó lo siguiente. Dijo que nunca se reportó el hallazgo, que igual la mujer de la casa no tenía familia en el pueblo, así que no importaba. Yo me quedé intrigado. Al otro día fui al terreno con mis 2 primos. Queríamos ver bien la casa y revisar todo. Llevamos lámparas, machetes y costales para limpiar la entrada. Quitamos ramas, maleza y basura. Todo lo que estorbaba. Cuando abrimos la puerta de atrás, la del cuarto más al fondo, olía raro, como humedad vieja, pero también algo más desagradable.
En la esquina había un montón de tierra revuelta. No nos metimos más. Uno de mis primos dijo que alguien sentía que alguien lo miraba. Decidimos ya no seguir. Mi primo Emiliano, el que se había metido más al cuarto, amaneció sin vida en su casa. La esposa lo encontró. Estaba acostado boca arriba con los ojos abiertos. No tenía heridas ni moretones en el cuerpo, pero pues ya estaba sin vida y sin ninguna explicación de cómo o del por qué. Desde entonces, nadie se ha vuelto a meter a esa casa. La luz se sigue viendo de vez en cuando. Yo ya no paso por ahí. Doy la vuelta por el camino del río, aunque me tarde más. Bajo la iglesia. Me llamo Álvaro y soy de Tuxtilla. Desde hace 10 años estoy encargado del mantenimiento de la iglesia del pueblo. Se podría decir que soy como el sacristán. Me dedico a limpiar, encerar los bancos y mantener el jardín. También cambio las velas, barro el atrio y cuido las herramientas. Siempre me gustó ese trabajo porque me daba tranquilidad, porque era callado y no tenía que tratar con nadie. Pero eso cambió el día que se cayó una parte del piso del altar. Era un día entre semana. Estaba solo. No había nadie más, ni en el atrio. Había ido temprano para arreglar una gotera que venía desde la cúpula. Pero al mover uno de los bancos, noté que una parte del piso se había hundido un poco. Me acerqué y vi que una de las losas se había roto. No parecía algo reciente. Moví la losa rota y abajo había un hueco. No olía mal, pero el aire era caliente y seco. Alumbré con la linterna y se notaba un pasadizo angosto que bajaba. No se veía el fondo y las paredes se notaban húmedas por dentro, con algunas raíces. Pensé que era una cueva o parte de algún túnel viejo, como los que dicen que usaban los curas de antes, para esconder cosas. En lugar de reportarlo, decidí explorarlo yo mismo, por pura curiosidad. No tenía sentido avisar hasta ver qué tan profundo estaba. Al día siguiente regresé con botas, lámpara buena y cuerda por si me caía. También me llevé una navaja por precaución. Quité otras 2 losas más y el hueco se hizo más ancho. Me metí con cuidado. El túnel bajaba en diagonal y las paredes estaban hechas de piedra. Algunas partes estaban un poco flojas, aunque la mayoría parecía bien firme. Había marcas, símbolos tallados. El lugar tenía la pinta de ser muy antiguo. Caminé 5 metros y llegué a un espacio rectangular. El piso tenía una capa de tierra suelta. Había restos de madera podrida, cadenas oxidadas, y en el centro, una estructura como de altar. Una base baja de piedra blanca con bordes lisos, sin ninguna figura ni imagen. No tenía cruz. Lo que había encima era un círculo de piedras con ceniza en medio. Me dio escalofrío y me regresé para salir. No quise revisar más. Me pareció suficiente con eso. Sentí que no debía estar ahí. Tapé el agujero con las mismas losas. 3 noches después, empezaron a escucharse ruidos en mi casa. Bueno, en mi cuarto, que estaba en la casa que estaba dentro de los terrenos de la iglesia. Los eran siempre a la misma hora. Así fue durante 9 noches seguidas, aunque solo se escuchaban dentro del cuarto, nunca afuera, ni en la cocina, ni en el pasillo, ni en el baño. En la 10ª noche, los ruidos ya no se escucharon en mi cuarto, sino que los ruidos se escuchaban como si vinieran desde la iglesia. Fui a revisar. Llevé la linterna grande y el manojo de llaves. La iglesia estaba cerrada. No había nada movido, pero el piso estaba sucio
como si hubieran arrastrado tierra. Había marcas que iban desde el altar hasta la entrada lateral. Fui con el padre Martín, el que viene desde Tlacojalpan una vez por semana. Le conté todo. Me dijo que no tenía idea de qué pudiera ser aquello, ni tampoco recordaba que hubiera registros de túneles en los planos de la parroquia ni en los archivos. Dijo que lo mejor que podía hacer era sellar el agujero y echar agua bendita. Le hice caso, pero no sirvió. Al contrario, las noches siguientes los perros empezaron a ladrar más de lo normal, y la campana se llegó a mover sola 2 veces. Esa semana, un muchacho del pueblo, Isaí, que se dedicaba a tocar la guitarra en las misas, fue encontrado sin vida en la banca del altar. Estaba tirado de lado, como dormido, pero con los ojos abiertos y llenos de líquido rojo. No tengo idea de cómo entró. Las puertas estaban cerradas con candado. No había rastro de entrada forzada, así que nunca se supo cómo fue que entró, ni qué fue lo que le pasó para que terminara sin vida. Nadie lo vio en la noche anterior. El acta de defunción de este muchacho dice muerte súbita, posiblemente por alguna causa relacionada con el cerebro, pero la autopsia no fue concluyente. Desde esa noche, cada vez que entro a la iglesia, escucho pasos por debajo, justo debajo del altar, como si alguien caminara descalzo por ese pasadizo. Es un sonido leve, pero está ahí. No importa si entro en la mañana o por la tarde, siempre se escucha. Sellé el hueco con mezcla, y como tal los ruidos se detuvieron. Pero eso no significa que las cosas hayan vuelto a la normalidad. Digo, yo la verdad es que ya no he visto nada raro, pero algunas personas sí me han comentado que, de repente, ven gente rara que entran a misa y ya no salen. Nadie los conoce. Nadie los ve salir. Lo que baja en la noche. Me llamo Rodolfo. Soy originario de Cuetzala. He vivido aquí desde que nací. Mi casa está en la parte alta del pueblo, justo en el punto donde termina el camino principal y comienzan los potreros que rodean la parte trasera de los terrenos ejidales. Desde ahí arriba se alcanza a ver todo el valle completo. Mi trabajo es cuidar animales. Tengo 4 vacas que pastan cerca del arroyo. También tengo unas gallinas que suelto por las mañanas, y antes tenía 2 burros que me ayudaban con las cargas. Uno de los burros se perdió. El otro lo mataron unos perros bravos. Eso pasó hace 1 año. Siempre me duermo temprano y me levanto antes del amanecer, incluso cuando llueve. Así ha sido mi vida siempre. Pero desde hace unos meses todo cambió, por lo que empecé a ver seguido en el camino. Ese camino que baja del cerro derecho hacia el rancho viejo. Primero fueron unas luces raras. Pensé que eran cazadores que andaban buscando armadillos. Pero luego vi que las luces estaban solas. Me refiero a que no las llevaba ninguna persona. Las luces estaban solas, flotando. Pasaban junto al pozo viejo. Seguían hacia el rancho abandonado, ese que quedó vacío después del deslave de hace varios años. No me acerqué, ni intenté seguirlas. Solo vi las luces. Lo hice desde mi casa mientras me asomaba por una rendija. Al día siguiente, encontré a uno de mis becerros muertos. Tenía el cuello estirado de forma muy rara. No tenía sangre ni heridas visibles, solo los ojos abiertos. El pobre animalito estaba completamente seco. Su cuerpo no pesaba ni 5 kilos. Al día siguiente,
El otro becerro amaneció igual, exactamente igual que el anterior. No había marcas de pelea, sencillamente estaba muerto también. Fui con el señor Basilio, vive más abajo en el camino. Le pregunté si había visto algo raro durante la noche. Me comentó que escuchó unos cantos raros. Eso fue como a las 3 de la madrugada. Esa noche, subí al techo de mi casa con mi rifle. Me tapé con una cobija gruesa. Me quedé esperando quieto. Poco antes de las 2, volvieron a bajar. Esta vez no eran solo luces. Eran unas figuras sin pies ni manos. Conté 9 figuras en total. Se veían igualitas todas. Emanaban luz desde adentro. Pasaron justo frente a mi terreno, y ahí se detuvieron. Yo no me moví ni un poco. Después de unos segundos siguieron bajando por el sendero. Dejé de ver las figuras cuando se metieron entre los cañales. Fui a buscar al agente municipal. Le conté todo lo que vi. Me dijo que no era el primero, que otros ya habían hablado de eso antes. Dijo que hace años se había visto lo mismo. En 1993, 3 hombres lo reportaron. Vivían en una cabaña vieja, por esa misma zona alta. Esos 3 hombres desaparecieron. Nunca encontraron los cuerpos. Solo hallaron el terreno revuelto. También había animales muertos cerca. Me regresé a mi casa pensando en lo que me habían contado. Esa misma semana, un muchacho del pueblo desapareció. Se llamaba Cristóbal. Tenía 20 años. Salió temprano a buscar leña. No regresó nunca. Fueron a buscarlo al día siguiente, temprano. Solo encontraron su machete. Estaba tirado junto al pozo viejo. Desde ese día, todas las noches se escuchan cantos. Duran exactamente 1 minuto. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Lo que se enterró mal. Me llamo Honorio. Soy originario del pueblo de Las Minas. Vivo solo en un rancho viejo que heredé de mis abuelos. Está ubicado por la parte más alta del ejido, donde se terminan los cercos y empieza el monte más cerrado. Estoy casi a 2 horas del pueblo si me voy a pie. El camino es empedrado, y al principio y después se vuelve pura vereda. Solo bajo cuando de verdad me hace falta comprar maíz, sal o velas, porque allá arriba no hay luz eléctrica. No llega ni señal. Tengo mi milpa, mis animales, mi perro y una noria que usamos para sacar agua del subsuelo. Desde que era niño me enseñaron a no tocar nada que esté enterrado, a no mover piedras que tengan formas raras, a no escarbar si uno no sabe con certeza qué hay abajo. Pero hace 6 meses cometí un error muy grave. Todo empezó cuando quise ampliar el corral, donde tengo encerrados a los puercos. Las lluvias de ese mes habían reblandecido mucho el terreno. Empecé a escarbar con la pala, y después de menos de 1 metro de profundidad, la punta de la herramienta pegó contra algo duro que detuvo el avance. Pensé que era una piedra, pero no lo era. Resultó ser una caja de madera bastante vieja, húmeda pero entera. No estaba podrida ni rota. No tenía clavos de ningún tipo. Solo estaba cerrada con unas sogas gruesas, que estaban amarradas en forma de cruz. Eso me dio mala espina, pero la curiosidad terminó ganando. Corté las sogas y la abrí. Adentro había un bulto grande, envuelto con una manta negra. Apestaba muy fuerte. Yo pensé que era algún animal muerto. Lo toqué con un palo largo. Se deshizo con facilidad. Pero en medio del montón
se alcanzaba a ver algo más. Era grueso. Un cráneo pequeño, deforme, que no era de humano normal. Tenía dientes muy largos, más largos que los de un niño. Saqué la caja completa, la volví a tapar como estaba y la llevé lejos, hasta donde está el paso viejo del arroyo que casi nadie usa. Ahí la dejé. Empujé con los pies hasta que se hundió en el agua lodosa. No le dije nada a nadie, porque no sabía cómo explicarlo. Pero esa misma noche, empecé a escuchar algo afuera. No eran pasos ni ruidos normales. Era como si alguien se arrastrara por la tierra mojada. No fui a ver. Al amanecer encontré el comal volteado. Las gallinas andaban fuera del gallinero y había marcas en la tierra húmeda, como si algo hubiera caminado, pero no con los pies, sino que con las palmas de las manos, una cosa pero bien rarísima. El perro no ladraba, solo se quedaba mirando hacia el monte, sin moverse. Al tercer día, el animal más viejo que tenía apareció muerto justo frente a la noria. Era un burro que ya no servía más que para acarrear cargas pequeñas. No tenía una sola herida, pero estaba como seco, con la piel totalmente pegada al hueso, como si algo le hubiera succionado la vida desde adentro. Fui a ver a la señora Eloísa, que vive sola más arriba en la ladera. Le conté lo que vi. Omití por completo todo el asunto de la caja, pero ella, por alguna razón, sabía que había algo que yo no estaba diciendo. Lo digo porque su siguiente pregunta fue directa. Me preguntó si había tocado, lo que no se debía. Le respondí que solo había escarbado para ampliar el corral. Ella me dijo que allá arriba había zonas que eran prohibidas, que la gente de antes enterraba cosas que no debían ser liberadas nunca, que incluso se llegaron a realizar entierros de personas que no eran hijos de Dios, y que por todo eso y otras razones era muy peligroso andar de curioso escarbando por esas tierras. Yo seguí negando todo, y ahora que lo pienso, no tenía ningún sentido estarle mintiendo a la única persona que podría haberme ayudado a entender lo que estaba pasando. Pero pues, no sé, solo le mentí y ya. Pero la mujer no estaba dispuesta a tolerar mis tonterías. Me dijo que me fuera de su casa, que podía volver cuando estuviera listo, para contarle todo sin esconder nada. Esa noche, la noria amaneció vacía. Era imposible porque no hubo fuga de ningún tipo, pero simplemente se secó sin explicación alguna. En el fondo, se alcanzaba a ver algo que se movía. No era claro, pero algo se revolvía abajo en el cieno. Le puse una tapa de lámina. La atranqué con piedras pesadas, pero en la madrugada escuché cómo la lámina era arrastrada. Lo siguiente que supe fue que a don Avelino lo encontraron muerto. Don Avelino era un vecino que vivía a 1 kilómetro de ahí. Lo encontraron caído entre los surcos. Tenía la boca rota, la lengua arrancada por completo. No había señales de lucha, ni huellas alrededor. Solo estaba ahí tirado con los ojos muy abiertos, como si hubiera querido gritar, como si hubiera visto algo justo antes de morir. Algo que le causó un horror tan grande, que su cara guardó ese miedo, incluso después de haber muerto. Los del pueblo no dijeron mucho, nomás se rezó por él. Lo enterraron rápido. La verdad es que no sabría decirle si la muerte de ese señor tiene alguna relación directa con lo que yo desenterré. Pero yo creo que sí, porque hasta antes de que yo encontrara aquello, ya habían pasado varios meses sin que se muriera nadie. Entonces que de pronto se muera alguien, pues está raro.
y que eso ocurra apenas unos días después de mi descubrimiento, pues creo que la relación es bastante cantosa. 2 noches después, me despertó un ruido en el techo. Fui con la lámpara en la mano. Subí por la escalera. No había nadie, pero en el centro del techo estaba un bulto de manta negra. El bulto estaba amarrado con sogas en forma de cruz. Le eché gasolina y le prendí fuego en el patio. Se hizo ceniza rápido. Pensé que ya había terminado. Me equivoqué. Antes de que amaneciera, me acerqué a la noria para revisar si había vuelto el agua, pero no encontré agua. Lo que sí encontré fue una huella de pie, pero no era un pie humano. Tenía solamente 3 dedos largos. Además también había un pequeño rastro de sangre, coagulada. No todos regresan. Me llamo Esteban. Desde que era niño he vivido en San Andrés Tenejapan, por el lado del paraje donde se juntan los caminos que vienen desde Zongolica y los que van hacia Tequila. En esa parte donde se ve todo más cerrado y no pasan tantos carros ni personas. La casa de mis padres está bastante cerca de una vereda. La usan muchos para cortar madera. Es una vereda antigua que atraviesa un cañón que está entre 2 cerros grandes. Esa parte del terreno es conocida por todos los que viven cerca de aquí. Todos le decimos El Paso. Así lo han llamado desde hace mucho tiempo. Lo conocen bien los arrieros, los que van seguido por leña y también los que cargan café en costales. Es un camino corto pero muy angosto. Apenas cabe una persona a la vez. Nadie quiere quedarse ahí. Cuando ya va cayendo la tarde o cuando empieza a oscurecer, porque siempre se ha dicho que una entidad que salió desde el inframundo vive ahí. Yo nunca creí nada de eso. Pero lo que sucedió hace apenas unos meses me cambió la forma de pensar por completo. Yo trabajo recogiendo café en fincas que están regadas por toda la zona. Un día me entretuve porque me quedé ayudando a cargar unos sacos extras al final del turno. Cuando revisé la hora, ya eran más de las 6. Me apuré para bajar por el paso. No llevaba lámpara ni nada que alumbrara. Solo me iba guiando con la claridad que quedaba todavía en el cielo, y confiaba en que me iba a alcanzar para cruzar. Y sí, todavía se veía. Pero justo al llegar a la mitad del trayecto, noté que alguien estaba parado entre unas piedras. Me detuve pensando que podía ser un arriero. Le grité para que me oyera, pero no respondió nada. No se movió. Me acerqué unos pasos más. Era una mujer. No tenía rebozo ni sombrero. El vestido que traía era blanco, completamente limpio, sin una sola mancha de tierra o polvo, y eso me pareció raro, porque todo por ahí está lleno de tierra suelta. No se le veía la cara. Estaba completamente de espaldas. Pensé en regresarme por donde venía, pero justo cuando empecé a echarme para atrás, la mujer se movió. No caminó, simplemente se deslizó hacia una abertura que había entre unas rocas. No supe qué hacer. Me quedé unos segundos ahí y luego seguí caminando con el machete bien agarrado en la mano. Sentía que desde los lados algo me observaba todo el tiempo, pero al salir del cañón ya me sentí más tranquilo. Llegué directo a la casa de mis padres. Les conté lo que vi. Mi madre no me contestó, no dijo ni una sola palabra. Simplemente me sirvió café sin hacer preguntas. Mi padre me preguntó si la vi de frente. Le dije que no la vi de frente, solo por la espalda. Él me dijo que tuve suerte de no haberla visto de frente,
porque unas semanas antes, que era cuando yo estaba haciendo una chamba en otro estado, un muchacho del pueblo llamado Valentín, que también trabajaba en la cosecha como yo, tomó ese mismo camino de regreso. Él salió todavía más tarde. No llegó a su casa. Lo buscaron al día siguiente temprano, y en la entrada del cañón encontraron su mochila tirada. Más adentro encontraron su sombrero. Lo reconocieron porque tenía las iniciales marcadas por dentro. Pero a él no lo hallaron por ningún lado. Buscaron en todas las partes conocidas, sin encontrar ni una señal de su cuerpo. Se decía pues que a él se le había parecido esa misma mujer, pero pues él sí había tenido el infortunio de ver el rostro de la mujer y que por eso había desaparecido. Al día siguiente, intrigado por lo que mi padre me había contado de Valentín, fui con unos amigos a preguntarles si ellos sabían algo de eso. Pues ya hablando con ellos me enteré que el padre del muchacho, don Celso, estuvo varios días buscando por su cuenta, rebuscando en lugares donde ya habían pasado, hasta que encontró una abertura rara. Era una grieta que estaba en el suelo. Parecía que llevaba a un lugar muy profundo, y pues el señor decidió meterse por ahí, obviamente con ayuda de otros hombres. Se amarró una cuerda a la cintura, se llevó una lámpara de mano y se metió solo. No pasó ni media hora, cuando los que esperaban afuera sintieron un jalón muy fuerte. Lo sacaron como pudieron entre varios. Estaba inconsciente. No reaccionaba a nada. Tardó 2 días enteros en despertar, pero ya no hablaba. No fue porque no quisiera, sino porque se le fue la voz completamente. El médico que lo revisó dijo que no tenía daño en la garganta ni en la cabeza, y pues él no entendía por qué el señor no podía emitir ni un sonido. Entonces se le dio una libreta y una pluma para que escribiera lo que pudiera decir. Y lo que puso dejó sin palabras a todos. Lo único que escribió fue: él no está muerto, pero ya no va a salir. Además de mí, ninguna persona del pueblo volvió a pasar por ahí durante la noche. Y aclaro que nadie del pueblo, porque al poco tiempo, como a la semana, un hombre que no era de por aquí decidió cruzarlo. Era un ingeniero que venía por lo de unas mediciones relacionadas con el agua. Iba solo y dijo que tenía mucha prisa. Se le advirtió varias veces que no cruzara por ese rumbo. No hizo caso. Se metió y lo encontraron al otro día por la mañana. Estaba sentado sobre una piedra y tenía toda la piel de los brazos arrancada, como si se la hubieran jalado. Lo llevaron al hospital más cercano, que estaba a media hora, y aunque llegó vivo, en la noche falleció de un paro cardíaco. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí, acompañando a su servidor en este trayecto en donde estamos recorriendo las tenebrosas carreteras de Veracruz. Espero que estén disfrutando de los relatos y antes de continuar, los invito, sobre todo a ti que aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes que se están realizando, por cierto, cada miércoles y domingo sin falta. No lo olvides que podemos establecer contacto a través de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX, LocuTonyMX, en donde dicho perfil funge como un medio de contacto, así que apreciaría mucho te añadieras a él. Y recuerda, en esta ocasión, los pasajeros de Veracruz, como comúnmente se dice, se pusieron las pilas, así que si quisieras que narráramos algunos relatos de tu estado o lugar de residencia, por favor manda tu experiencia al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De esta manera, también podremos seguir viajando a través de la desolada carretera, así que de antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, por favor, vuelvan a abordar el autobús, que queda una escala más por conocer,
Y créanme, está cerrando con broche de oro esta compilación. Lo que se lleva el camino. Me llamo Mauricio. Vivo en una casa sola entre Acatlán y Amatlán, a orilla del camino viejo que usaban antes los que bajaban a vender maíz. Ese camino ya no se usa, porque hicieron la carretera nueva. Pero yo no me quise mover. Esa tierra era de mi abuelo, y ahí me quedé, sembrando, criando gallinas, yendo al pueblo una vez por semana. Lo que pasó empezó con marcas raras en el camino viejo. Eran como surcos. Al principio pensé que eran de culebras grandes, pero los surcos eran dobles, como si arrastraran algo pesado. Un lunes, encontré el gallinero abierto, 2 gallinas desaparecidas. No había rastros de pelea ni plumas tiradas. El piso del corral tenía los mismos surcos. Seguían derecho hacia el camino. Lo medí al día siguiente. Siempre eran 2 metros de separación, exactos, como si fueran 2 cosas arrastrando algo entre ambas. Fui a preguntar al señor Duvigildo, que vive en el fondo del ejido. Me dijo que ese camino ya tenía fama desde hace mucho, que cuando lo cerraron no fue solo por el pavimento nuevo, sino porque un cargador de leña desapareció en pleno día. Iba con mula. Solo se encontraron los amarres. Ni rastro del hombre ni del animal. La tercera noche después que vi los surcos, escuché como si alguien caminara por la grava suelta. Me asomé por la ventana. No vi nada. Al otro día, junto a la noria, había una mancha. No era sangre, era ceniza húmeda. En medio, algo como un diente largo. No era de animal, era humano, pero más delgado. Lo envolví en papel y lo tiré en el monte. Ese viernes, mi compadre Joel vino a visitarme. Le conté todo. Se quedó a dormir. Le dije que cerrara la ventana del cuarto de atrás. Lo escuché roncando hasta la medianoche. Luego, de pronto, silencio. Me levanté a ver. La cama estaba vacía, la ventana abierta. En la orilla del camino vi los mismos surcos, pero esta vez con marcas de arrastre más frescas. Los seguí hasta donde pude. Se perdían en el monte. Grité, pero no hubo respuesta. Fuimos a buscarlos los del pueblo. Nunca lo encontramos. Lo raro fue que a la semana, un jornalero dijo haber visto a alguien caminando en el monte, descalzo, con la cabeza agachada. Dijo que parecía Joel, pero que el cuerpo era más alto, más flaco, y que arrastraba los pies. Cuando le habló, el hombre se metió entre los árboles y no lo volvió a ver. No sé qué es lo que le pasó a mi compadre. Tampoco sé qué se lo llevó. Pero parece ser que lo que sea que se lo haya llevado, lo convirtió en algo que ya no es humano. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,